Ahora vamos con los candidatos. Aquí cada quien hable de sus favoritos, por qué los odian, o llegar a la conclusión que tengo yo, que no saber qué hacer. Y comenzamos con el joven. Para mí, un candidato interesante es el señor Celi. Me parece una figura interesante, coherente, conservador, cree en la vida. Otro interesante, el señor Isidro. Claro, se pasó de zángano porque el señor Lazo comenzó con el yaque chucha. Y el man que se va a emborrachar a Carondelet. Déjate dejémonos de pendejada que el pueblo va a elegir un man para que vaya a emborracharse el primer día. Oye, cualquier candidato... Él puede ser muy empresario. Él puede tener mucha plata. Mucha plata puede tener. Pero él a mí no me va a convencer. Y yo creo que a una gran parte de los votantes el 7 de febrero no va a convencer con esa borracha. Yo soy borracho, a mí me gusta mi trago. Pero de que llegue a Carondelet otra vez, algún otro borracho. Doctor, por favor, respetemos el turno. Otra vez. Disculpe, Disculpe, joven. El problema del señor Isidro es porque tiene plata. O sea, él ya tiene un problema con la gente que tiene dinero. Por favor, el tema de bromas y estereotipos y ese tipo de cosas un poco despacito, ¿no? Ajá. Ya. Pero las propuestas de ellos son interesantes. O sea, más de lo que como personas perdón, pueden ser. como nos perdimos fue la propuesta de Celi y de Romero. ¿Son interesantes? Sí, son muy interesantes. Por ejemplo, en lo que ofreció el señor Isidro Romero, crear un tema económico de la parte del Pacífico. Por el amor de Dios, nadie está hablando de eso. Tenemos una gran nueva ruta de la seda. China y Rusia se aliaron. Están creando corredores. Adivina por quién ve de frente a todos estos países. Ecuador. Al frente, un poco al sur. No, lo estamos viendo de frente. Hay un pequeño océano de por medio. Pero, a ver. ¿Brasil lo ve? No. ¿Venezuela lo ve? Tampoco. ¿Uruguay lo ve? No, ya entendí. O sea, nosotros poder ser la ruta principal. Y ahí sí quiero, no estoy muy seguro, pero hasta las corrientes marinas dan directamente para nosotros. Que te ayudan para la navegación. Ya. Y el único que tocó el tema fue don Isidro. Nadie más. Hablaron de cualquier otra porquería, pero... Ojo, el mundo se está moviendo por allá. Hay que hacer comercio. Bueno, es el mercado más grande del mundo, China. Hay que hacer comercio. Y China hay que darle de comer. Pero no son bien hijos de su madre esos chinitos. Negocios son negocios. Sí, pero y va a ser la próxima primera potencia mundial. Pero al ser hijo de su madre me refiero a... No se puede comerciar con ellos de una manera justa y legítima. Pero lo mismo dicen de los gringos, mis compañeros van a decir lo mismo de los gringos. Y yo personalmente creo que el peor país en tema de negociación. Son los gringos. No, son los canadienses, te bajan la moneda cada rato. pero como es el hermano hippie de Norteamérica, nadie le para bola. Bueno, O ya. con el pueblo israelita, con Israel. ¿Por qué no hacemos negocio con Israel? Por ejemplo, la oferta del señor Sali. También. Oferta que libera... A ver, el problema que nosotros tenemos es que se debe de liberar un poco la carga tributaria para los emprendedores. Especialmente yo que vengo de una ciudad como Guayaquil, donde estamos viendo de que no nos alcanza pues la papa. Por más que tengamos nuestro sueldo, no nos alcanza. ¿Qué nos toca? Hacer lo que mejor sabe hacer nuestro pueblo, vender cosas, pues. Poner su propio negocio. Si a mí me ayudas, pagando la carga tributaria, chévere, bájame el impuesto del IVA. Yo nunca he entendido por qué el IVA no se lo puede tocar. ¿De dónde saca plata el Estado? Fácil, lo único que hago es controlar mejor la inversión o en su defecto, como Estado no invierto. Lo que hago es invitar a la parte privada o a la parte, aquí, a las comunas, como le gusta a mi amigo, ¿ya? Que vengan a invertir. Las comunas tienen plata. El problema es que le hemos metido en la cabeza que son pobrecitos y que no lo pueden hacer. Igual que el gremio de los taxistas y el gremio de los buceteros. Esos son millonarios. Tienen full plata. Pues el problema es que son pobrecitos. No les podemos dejar que ellos manejen mucho dinero. Ellos manejan full dinero. Esta es la cantidad de dinero que ellos pueden inyectar, no al Estado, sino a la sociedad. Ya. Y eso son ofertas del señor Celi. Celi está diciendo todo eso. Celi me ayuda a poder crear la cancha de esto. Ya, pero una de las cosas que he visto que todo el mundo dice hay que bajar impuestos, pero por bajar impuestos.
no es bajar por bajar. Por ejemplo, hay una propuesta muy interesante que ya lo tiene Perú, que no es propuesta, es una realidad. Perú dice, yo tengo la necesidad de construir una hidroeléctrica, pero no tengo plata. Ojo, no tengo plata ni para los planos. Yo lo único que sé es que ahí yo puedo poner una hidroeléctrica. Viene una empresa y dice, yo la pongo. Pero ¿qué hace Perú? Ponla, tú lo pagas, yo no voy a invertir nada, pero te lo doy por 50 años. Es una concesión. Espérate, no. Después de 50 años, dejándome al 100%, me lo entregas a mí como Estado. ¿Qué hago? No gasto plata pública. Ahorro, porque soy experto en contratación pública y sé cuánto nos demoramos. Y tercero, no dejamos pues que los corruptos tengan que comer. Al cáncer de la corrupción se lo elimina quitándole la papa al virus. ¿Y cómo se lo elimina? No dejando que ellos compren de una forma despiadada, porque ese es el problema que nosotros tenemos Con contratación pública. en la contratación pública. Y aparte, que nuestro ente de control no sabe. Tenemos ignorancia en nuestros analistas y en nuestros expertos de control. Y eso sí es una falencia que le he visto a toditos los candidatos a la presidencia, a todos. No conocen qué es la Contraloría, no saben qué es el CERCOP, no saben qué es el Procurador del Estado. Si no sabes tu herramienta de defensa, ¿qué tipo de gobierno vamos a tener? Muy bien, entonces, de lo que entiendo, Celi e Isidro Romero tienen una propuesta interesante en cuanto a un crecimiento económico. Ojo, propuesta interesante. Como persona no me meto, no sé. A mí Claro. me gusta la propuesta. Sí, estamos discutiendo ideas, no las personas. Y así es. Ahí no Muy sé bien, si buena esos o son- mala persona. Esos son sus dos candidatos interesantes, los suyos. Ninguno. No se trata de rebatir a los otros, sino lo que usted... Sí. Ninguno. ¿Por qué? Ninguno exactamente. Tengo un Estado en crisis. Si el Estado es una empresa. A mí me dice usted, ¿Y no que los empresarios son malos? el Estado es una empresa. Por favor, absténgase de todo. Todo tipo de- aquel que llega a Carondelet, a la administración presidencial, llega a la presidencia, la empresa está en crisis. Si a mí me dice, usted, le doy aquí esta empresa, tiene que sacarla de las ruinas, con un bajo porcentaje de su presupuesto. Si yo tengo gente especialista que sí sepa de administración, que supuestamente el título del señor presidente es licenciado en administración de empresas, yo creo que de administración no sabe nada o se lo ganó como muchos políticos el título, El actual presidente. el actual presidente, Licenciado Moreno. licenciado en administración. Y para los mexicanos, licenciado aquí no es ser abogado. Porque probablemente nuestros hermanos mexicanos van a pensar que el presidente es abogado. No. Él tiene una licenciatura. Pues entonces para mí ninguno, porque todos entran en la misma demagogia que yo voy a salvar al pueblo, que yo voy a dar empleo, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacerlo de aquí, voy a hacerlo de allá. Pura demagogia. El pueblo necesita saber cómo ese candidato que llega a Carondelet le va a dar el empleo que ha perdido. Una tasa de desempleo con más del 12% en el actual enero 2021. Cifra del INEC. O sea, estamos pero en la mierda. Así, estamos en la mierda. A mí démele solución al pueblo. El pueblo necesita empleo para poder comer. El pueblo necesita salir de la crisis sanitaria en la que nos encontramos. ¿Cómo lo van a hacer? Si han comprado simplemente 8,000 vacunas. Pero más sin embargo sí tenemos $500,000 para votarlos en las papeletas que imprimió mal la empresa que contrató el Consejo Nacional Electoral. Ojo, fue error del consejo, no de la empresa. Entonces, y error el fue- Consejo Nacional fue el Electoral, consejo. el Consejo Nacional Electoral Tiene que es un pagarlo. ente- tiene que pagarlo. Pero- Pero ¿quién lo va a pagar? El pueblo. El pueblo. Esos $500,000 no sirven exactamente para comprar más vacunas. Mira, En esa crisis sanitaria que estamos viviendo. A ver, ahí viene también un problema. Tampoco no podemos comprar
Es que nadie me da solución a eso. Ya, yo entiendo. Aquí son pero- dos problemas pero, fundamentales. por ejemplo, crisis sanitaria y crisis laboral. Lo que pasa es que ahí tenemos un problema de nuestra mentalidad como suramericanos. Nosotros estamos esperando que una persona, un partido, no lo solucione. No, es el que llega a la administración de Carondelet. No es una persona. Llegar a la administración de un estado, tú debes de tener una propuesta de cómo es Lenín lo Moreno primero llegó que... con una propuesta y lo mandó a la basura la siguiente semana y aquí nadie dijo nada. Ojo, causal de destitución. ¿Y por qué no lo Nadie... dice? ¿Cómo te vas a atrever a tocar mal al que votó al correísmo? Entonces, ¿Y quién apoyó ese tipo de locuras y estupideces? uno de los candidatos que Oye, está a señores, la presidencia de la República. Estamos ahorita Déjenme hablando terminar. de los candidatos. De los candidatos. Pues entonces, ninguno a mí me da esa propuesta. Quiere decir que la misma demagogia de hace 4 años, así el Estado se achique, tienen que ver la manera de cómo solucionar el problema. Ahora, hablan de emprendimiento, de una tasa del 2%, el señor candidato que es dueño del banco, de una tasa del 2% para poder emprender y darle solución a los problemas económicos que tienen los emprendedores en el país. Y su tasa no la cobra al 9.2% en una deuda con su banco. ¿Usted cree que él a mí me va a convencer de que va a poner una tasa para el emprendedor del 2% en economía? Pero es que también, también hay que... Pues comience por su casa poniendo el ejemplo. Pues si usted no barre su casa, ¿cómo va a barrer el barrio entero? Sí, pero Entonces no me venga usted a mí. Por eso entonces ningún candidato está en las condiciones de llegar a administrar el Estado ecuatoriano. Muy bien, estoy diciendo doctor, también... Entonces, ya que ninguno, por las razones que ha dado, ninguno está a la altura, según su... Porque por ahí me salió otro también que no va a exportar barriles de petróleo, sino que va a exportar agua virtual. Ahora, ¿quién está necesitando agua en este momento en algún país en el mundo? Ya. Para que me exporte agua virtual. O sea, ninguno. Ahora, el señor Celi, en una de sus propuestas, habla sobre que va a modernizar la legislación laboral. Va a modernizar la legislación laboral. Pregunto yo, ¿cómo a todo esto, yo presentando una propuesta, yo tengo que darle justificación a esa propuesta? ¿Cómo lo va a hacer? Él en ninguno de sus debates manifestó eso. Para eso tuvo 4 debates, Pero los de cuales... 2 minutos. Que me explique, papá. Pero en 2 minutos nunca Para vas a debatir explique. cómo vas a El cambiar. señor Romero, ¿para qué quiere llegar a la presidencia de la República? No le estoy refutando a sus candidatos, joven. Es para la chupa. No, porque me inviten, pues. Oye, Yo soy número uno de los uno. mejores presidentes del Ecuador era un borracho. Era el borrachito. Respete al señor Carlos Julio Arosemena. Carlos Julio Arosemena. Señor presidente, hizo grandes cosas, pero vivió Pluto. Eran tiempos donde Era honorable ser borracho, Era- andar en el palacio, en el balcón presidencial. Mito urbano, no sé qué tanto No, es no. cierto. Él utilizaba la banda desnuda y gritaba, ¡mi pueblo! No sé. Mil disculpas que no. No, ¿qué verdad? sácalo, tiene que sacarlo, o sea, ya. Oye, uno de los mejores presidentes rusos era borracho. El mejor presidente... Putin. Bueno, es extemio. Putin no es borracho. Es extemio. Muy bien, pero bueno, ya que ninguno le llama la atención, están haciendo campaña en la calle. El doctor está haciendo campaña por Yaku, es la verdad. Usted está que nos canta, ay caramba, Yaku, no que sé. Para mí, entre todos los candidatos, el que le tengo miedo es a Yaku. Ya, bien, entonces el doctor no tiene crédito, así que voy a hacer mi pregunta. Ya habló de Celi y ya dice Romero que básicamente nada que ver. Entonces, ahora, pregunta para los dos. Comenzamos con el joven y luego con el doctor. Hablemos de Arauz. No mucho tiempo, sino cosas puntuales, porque no quiero alargarme al infinito. En mi opinión, el joven Arauz, el candidato Arauz, es un títere que simplemente tiene que ceñirse al libreto que le envían desde Bélgica. Por eso es que el tipo dice esas barrabasadas de gran tamaño. Joven. Mira, a mí, el tema de Arauz, a mí lo que me preocupa es su tema político.
va a ser una época de gran persecución. Van a pasar factura de todo lo que han sufrido los líderes del correísmo. Creo que el tema económico no se va a notar. La noticia del día va a ser Alexis Mera sale de prisión. ¿Glass? Ojo, que considero que es inocente. Me atrevo a decir. ¿Cómo es posible que a un jurídico le hagan este tipo de cosas? Me uno al gremio, no nos pueden tocar. Ya. Glass. La noticia va a ser esa. La noticia va a ser que Glass, Alexis Mera, la señora Duarte, la señora Rivadeneira, Patiño regresen al país. Para las nuevas generaciones van a imaginar, los que son anticorreístas van a imaginar que es Voldemort liberando a todos los mortífagos. Y vamos a ver eso. Vamos en realidad, para poder plasmar, vamos a ver a mortífagos cobrando venganza. ¿Ya? Eso es lo que más me preocupa. Sobre su tema económico, el mundo está en crisis. No importa lo que vayas a decidir. Una de las cosas con lo cual le batracean bastante al pobre Arauz, el tema de los $1.000 a 1.000.000 de familias. Pero, a ver, cuando se licuó la deuda que tenían los empresarios de dólares de Sucre, fue más plata. No te vayas muy lejos. Lo que teníamos con el problema de los empresarios, la banca. ¿Pero se cayó? No, pero en este momento todos pagamos 50 o 60 centavos por hacer una transacción. 57. Para imprimir el papelito, ¿cuánto te cuesta? 35 en el banco, 80 centavos en otro banco. Más barato te sale imprimir un papel a color afuera del estatal que un tiquecito chiquito. Esa tasa es por... La Junta de Por la Beneficencia. impresión del... La Junta de Beneficencia. Todo trámite que haces le mandas una plata a la Junta de Beneficencia. Comencemos a sumar. pero la Junta de Beneficencia... La Junta de Beneficencia te cobra todo, pues. Ya te estás yendo por otro lado. Arauz, 1978. Roldós a la presidencia, Don Buca al poder. Pero Don Buca... 2017. Pero Don Buca al final Lenin a la presidencia, Correa gobernando desde Europa. Le metieron los dos el dedo al culo a sus máximos líderes. Espero que el señor Arauz le siga metiendo el dedo al correísmo si es que llega a ganar la presidencia, porque yo creo que es un pelele más de los candidatos. Por eso mismo, como es un pelele, pienso yo que no tiene esa digamos, fuerza. Los pantalones, fuerza a la altura, digamos, de ponerse... Pero nadie sabe qué vaya a pasar cuando se siente pues en el sillón. Lo mismo decían de Moreno, que no, cuando esté, tampoco se le pararía. Cuando esté parado dentro del salón amarillo de Carondelet. Cuando esté parado ahí con la banda presidencial. A ver, puede pasar lo que pasó en 1978 con Rondón y Don Buca, y también puede pasar lo que pasó con Lenin y Correa en el 2017. Todo el mundo decía. Y no nos vayamos, todo el mundo decía, usted también es joven. Usted también manifestaba que hay que votar por Lenin, que hay que seguir con esto, con el mismo proyecto, que no sé qué, que es una línea correcta. No has escuchado la canción Él nos mintió. No dijo que nos amaba, pero Él nos mintió. No sé, ahí sí, una mentira inmensa. Entonces, Arauz sí es manejado y manipulado por el señor expresidente y por toda su cúpula, que ya sabemos quiénes son. Pero ¿qué pasa con estos candidatos? O con los partidos o movimientos políticos. Yo lo expliqué en mi tesis, yo manifestaba que ellos no se encargan de crear nuevos cuadros. Explícate. Nuevos cuadros, jóvenes, que realmente estén interesados en la participación ciudadana dentro de la política estatal. No se encargan de eso. Que no haya una continuidad del proyecto político que representa. Sí, no hay eso. Simplemente los 10 que están atrás del presidente, que son los que le lamen el culo, que son los que están detrás de ellos, y ellos son los que supuestamente tienen que seguir gobernando el país, pero no se encargan de la formación política de los jóvenes. Pero acuérdense que también satanizaron y se sataniza todavía a los políticos de carrera. Son pipones, viven siempre del Estado. No, ese señor ha tenido 30 años como diputado. Es un pipón, no sabe nada más que... Lastimosamente... ¿Cuál es el cuadro que ha dejado Jaime? ¿Cuál es Jaime Nebot? Sí. Lo puedes tener a la misma Cintia. Ojo,
Cintia ya tiene una política de carrera desde los 90, pues. Pero ha sido El diputada. cuadro. Por eso, pues, yo Pero quiero por un lo cuadro menos, pues, no joven, tiene. un cuadro joven. Tienen una escuela de formación. Tienen una escuela de formación política. Bueno, la única que tuvo escuela fue candidatos? Izquierda Democrática. ¿Cuántos tiene la cantera? No, la cantera simplemente Se hace llamar una escuela, pero a ver. son chicos de Pero correo. ¿cuántos candidatos jóvenes salen? Es los mismos de siempre, quieren llegar a ocupar los cargos públicos. Dice que porque están capacitados para administrar. Nos estamos desviando un poco No, del sí, tema. entonces no es la desviación del tema. Lo que pasa es que el señor Arauz no es un cuadro, No representa ese cuadro de continuidad. ese cuadro político del correísmo, de ese correísmo que hizo una administración muy buena en A ver, 6 años. El correísmo. Porque los últimos 4 se dedicaron a robar, el señor Glass, a pesar de que no hay pruebas A ver, el correísmo. jurídicamente, en el correísmo- estricto derecho, no hay pruebas. El correísmo lo que primero hizo fue estructurar la base de un Estado. Lo que no existía. ¿Y eso lo consiguió? ¿Lo consiguió? Con la constituyente. Lo tienes. A ver, los escándalos de corrupción, ¿bajo qué ley se los detectan? No, la ley es hecha por el correísmo. Sí, la ley de contratación pública, las leyes que se hizo el Código Integral Penal. A ver, entonces comencemos, joven. ¿Qué opina usted de Lazo? Lazo es una figura controversial. Se le achaca la crisis bancaria, el gran ministro, es una especie de demonio y es algo que le va sacando y sacando todo el rato. A mí me parece que es un pelele, es un tipo que se dedica a su banquito y a otras cosas, pero que no se dedique a la cosa política. Comenzamos con el joven. A ver, el problema para mí de Guillermo Lazo es que Guillermo Lazo no puede hacer el clic con la sociedad. No puede hacer el clic con la clase media. Pero él ha vendido la idea que viene de la clase media, que viene de abajo. Puede venir de la clase media, pero a veces la gente se olvida de dónde viene. ¿Ya? Y el gran problema que yo lo veo, para mí tiene pésimos asesores políticos. Uno de los grandes problemas porque no lo dejan hacer lo que él es. Él tiene que, para vender una imagen, tienes que ser tú. No lo dejan ser. Le crean obscenidades, que hable tonterías, que chupe, esas cosas. Yo no me imagino a Guillermo Lazo chupando en una esquina. O sea, Y Biela y todavía. bien. Ya. O sea, déjate. No es natural que lo diga. No es natural. Ya. Sobre, lastimosamente, el feriado bancario. Yo tampoco chupa Biela. ¿Ya? No veo, soy extremo. ¿Ya? Vi una foto en tus redes sociales que Con decía una, lo con contrario. una club. No, eso es degustación, que es una cosa diferente y eso lo hago cada vez que como con mis Dale, amigos dale, emprendedores. dale. Ya. El problema del tío Guille es eso, que no puede contactarse con el pueblo y la gente todavía se acuerda de ver a su padre, su hermano, yéndose a España, Italia. Y segundo, hace declaraciones. A ver, Muy fuera feriado bancario, ¿es culpa de Guillermo Lazo? No, la situación se dio para que sea culpable. Pero aquí viene el problema. Él tuvo ciertas decisiones que pudo mover el barco. Al final del día, el presidente de la República era el señor Maguad. Pero ahí viene el tema de lo que una vez debatimos, el patriotismo a nivel del heroico griego. O sea, lo que la gente esperó del señor Lazo fue un ¡no! Al final del día fue un ministro, nada más. Chao. Un ministro que tenía que hacer lo que el presidente Al le diga. final del día, el presidente, y no creo que el señor Maguad tomó la decisión de loco y solo. Tuvo que haber habido un consejo alrededor, un buró político alrededor, un tema económico alrededor, que lo tomó a tomar la decisión. La decisión para mí fue mala. Por la consecuencia que tuvimos. Que sí, que eso nos ayudó, pero la consecuencia fue horrible. Hasta el día de hoy tenemos familias que no se pueden unificar. Hasta el día de hoy tenemos gente que vive en Italia, vive en España, cada 5 años vienen a ver a sus familiares. Hasta el día de hoy tenemos el problema de pandillas, que fue causa de eso. Hasta el día de hoy tenemos sociedades, especialmente de la SUAY, totalmente destruidas. Esa fue la consecuencia social. Que me lo quieran ver, si que el tema económico... A mí no me importa el tema económico, lo importante es que las familias estén bien. Si la familia está bien, todo va a estar bien. Eso con Lazo. Doctor, su opinión de Lazo. Lazo no es pueblo, en primer lugar. Por eso no tiene esa aceptación. Así él se una con Correa, él no va a poder. El ecuatoriano nunca olvida, perdona pero no olvida. Y los ecuatorianos, nuestros padres, nuestros abuelos,
no olvidan que los que hicieron daño a finales de los 90, comienzo del nuevo siglo, fue la banca. Él perteneció a la banca y fue parte de ese ministerio, superministerio de economía. Superministro, que le decía. Claro, superministerio de Doctor, ¿puede explicar ministro y finanzas. ¿Puede explicar qué es ese superministerio? Ese fue un tema que se inventó la banca. Ese fue un nombre que se inventó la banca, perdón. De superministro porque pusieron al más Gil, Que era Lazo. que era Lazo. Era el principiante de los filambancos, de los del Progreso. Lo que de pasa es los que no sé querían quién, crear un de los tipo no sé como de cuántos. coordinador ministerial, lo que al final el correísmo sí creó, los ministros coordinadores. Ya, pero a Para este, poder a este liberar le dieron, más pero este le dio la todo a los responsabilidad del bancos. ejecutivo. Entonces, nuestros padres no olvidan eso. Entonces, Nuestros abuelos, este superministro terminó entregando todo lo que los banqueros querían. sí, Entonces, prácticamente, fue el porque representante- ¿quién era el que estaba administrando los recursos del Estado en ese momento? El superministro. El superministro, pues. ¿Con orden de quién? Del señor presidente Maguad. El vicepresidente le dio la espalda al ministro y le dio la espalda al presidente, el señor Noboa, porque eran políticas antipopulares que iban a afectar de alguna u otra manera el bolsillo de cada una de las familias. Por eso el pueblo no lo quiere al señor Lazo. Por eso él tiene que buscar alianzas con partidos fuertes. La compra de bonos, ¿cómo nuestros padres van a olvidar, nuestros abuelos, eso? La compra de bonos cuando los bancos emitían, los bancos que ya estaban en bancarrota, en la quiebra, emitían bonos de tus $100 y Lazo te decía, no, yo te doy 60%, 40% para mí. Entonces, ¿quién olvida eso? La historia no se olvida. Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si lo hizo como ministro, lo va a hacer como presidente. Porque su tasa dentro del banco para los emprendedores la pone al 9%, la tasa de interés. Y dice que la va a poner al 2%. Eso no le cree nadie, pues. Pero hace un rato hemos hablado como este superministro que fue Lazo, de alguna manera seguía las órdenes del presidente, porque para eso está el ministro, y Para mí seguía las órdenes de todos los banqueros. y de la banca. Pero ¿Y también qué financiaron? ¿Quiénes financió la campaña de Maguad Noboa? A ver, también tenés este tema, otra vez, el problema de la ideología. A ver, Lazo cree ciegamente en la ideología. Ya, es una persona que está sesgada sobre esta realidad. Y el Fondo Mundial Internacional les dio la receta. Ellos lo único que hacen es ejecutar lo que el fondo pide. Ya, que al final volvió a hacerlo, lo volvió a hacer en el gobierno de Lucio, lo volvió a hacer en el gobierno de Palacio, lo hizo en el gobierno de Lenín Moreno. Date cuenta, simplemente ejecuta. Ojo, que no creo que lo haga de mala persona, simplemente él cree que esa ideología es lo correcto y lo hace. La mano invisible. Que la mano invisible. Ya. Pero que su máximo representante de mando invisible es el Fondo Mundial. Entonces, por ahí el señor Guillermo Lazo, yo creo que, espero que sea su última candidatura a la presidencia, y si llega a la presidencia, espero que lo saquen en un año. Porque ¿Usted está convencido que va a repetir lo que hizo en el sí, periodo bancario? sí, va a beneficiar a los grandes grupos de poder y se va a olvidar, porque el señor Lazo no se atiende en el Seguro Social. Ni Correa se atendía en el Seguro Social. Sí, fue. Atenderse a que le operen la piernita. O sea que nosotros no tenemos especialistas que operan rodilla. No se olvide que cuando Lenin hizo lo que ¿Y usted hizo... por qué tanto lo defiende se tuvo que- a Correa? Yo estoy defendiendo, estoy diciendo la verdad. No, eso ya es ser correcta. Entonces él no va a beneficiarse, él no va a beneficiar al pueblo. Él en una entrevista dijo que con el señor Vivanco le dijo, ¿por qué quieres llegar por tercera vez a la presidencia? Y le dijo, porque yo soy pueblo, y hasta Vivanco mismo, que Vivanco Vivanco es es, pueblo. que él es el pueblo. Yo cuando lo he visto a Guillermo Lazo sentado en el Monumental. Pero que eso no te O en hace el pueblo. Pues eso no te hace pueblo. No te hace pueblo, pero te hace populista. No, pero Ya, no te hace llega a la presidencia con un populismo. No. A ver. Aquí también viene otro peligro que la gente no está viendo. Guillermo Lazo va a llegar al poder con las 6. Con Eso. La alianza PCC creo que me da Ajá. mucho. El problema, ojo, que no digo que el problema es que es las 6, no, el problema es que no va a poder gobernar. ¿Por qué? Porque ya se le hizo. Aquí se utiliza la frase, ñaña, date cuenta, no te quiero. Pero tuvo que venir un tercero para que las niñas se agarren la mano otra vez. A ver, en las elecciones pasadas, en las primeras elecciones que sí salieron para asambleísta conjunto,
cuando creo quiso unificar, quiso crear su bancada legislativa, no se llamó y la se dijo, no, y se rompió. Ya. Primera vez, primera traición. La elección de Lenin. Guillermo Lasso no gritó públicamente que Nebot había pactado con Lenin y le habían hecho la canallada. Imagínate, ya en el poder, que el bloque legislativo, que no fueron en conjunto, esta vez fueron separados, pero sí, en el momento que llega a la presidencia con la 6, en el momento que Jaime Nebot diga, no me representa. Ojo, Cintia ya dijo las expresiones. Ese señor a mí no me representa. Lazo. Lazo, ya dijo. ¿Cómo es posible que Guillermo Lasso salga hablando sobre un sueldo de $120, $140? Ya habló Cintia. ¿Ya? Ese es el gran peligro. Vamos a tener a un señor en el poder que llega en una coalición que es muy frágil. Es decir, que no va a tener Para mí ya está. estabilidad. Para mí ya está quebrado. Es un tipo que no sabe hacer que le respeten y que le hagan caso. Si es el líder del partido político, si es el presidente, no le van a parar bola. Es un poco lo que creo. Miren lo que pasó con su bancada. Hubo dos señores que quisieron atentar contra los derechos individuales del ser humano. Quería que la iglesia, el tema de la confesión, sea un delito. Y no son cualquier asambleísta. Volvieron a salir. Uno de ellos volvió a ser candidato a la asamblea. No, a Roberto lo sacaron porque le dijeron que era un cruzado o algo así. Es una falta de respeto al señor Roberto Gómez. No, era un señor indígena, se llama el nombre. ¿Ya? Que está primero por asambleísta nacional. Por supuesto, o sea, ¿cómo yo, que me considero un voto conservador, voy a confiar en él? Bien, entonces eso, en definitiva, Lasso, por una parte, hizo lo que hizo hizo lo que hizo en el periodo bancario porque estaba convencido que era lo mejor. De alguna manera manipulable, de alguna manera tonto, de alguna manera incompetente, hizo lo que hizo, pero estaba convencido de lo que estaba haciendo. Ese es un gran problema que tenemos con Lasso. Y el segundo gran problema que es un tipo que no tiene poder. Y especialmente no sabe hacer política. Por ejemplo, yo respeto mucho, aunque nunca he votado y nunca pienso votar por Jaime Nebot, pero yo lo respeto como político. O sea, él sabe con quién hace alianza, cómo jugar, es un caballero político. Pero el problema de Guillermo Lasso es que no es eso. El señor Rafael Correa, otra persona que supo jugar a la política. El detestable señor Adalá Bucarán. Es un señor que sabe jugar a la política, pero Lasso no. ¿Pero qué tienen en común estos tres? ¿Cuáles son los tres? Nebot, Correa y Bucarán. Nebot, Correa, Bucaram. Que saben llegar al pueblo. Ya. Que de alguna u otra manera hacen de sus discursos populistas. Que el pueblo de alguna u otra manera los va a aplaudir. Que de alguna u otra manera, cuando ellos toman la decisión de sacar el pueblo de su casa, a que vayan a las calles a protestar, lo hacen. Porque hay ese liderazgo. Cosa que vemos Guillermo que Lasso no lo tiene. Y vemos que no lo tiene. Bien, eso con los principales candidatos que tenemos. En otro momento hablaremos de Yacu Pérez, que creo que sería oportuno hablar porque es la tercera fuerza política, no sé si llamarlo de esa Está manera. dentro de la... Esta tercera en tendencia, pero es una fuerza política como Pachacuti, muy Es grande, importante. es grande. Ganó en las últimas elecciones Pachacuti prefecturas muy interesantes, alcaldías muy interesantes. Sí. Pero Y que- llevó al poder a Delfín Quispe. Sí pudo ser.